están? Hola, Gise, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Le puedes dar, empezar a grabar? Ya está grabando, Doc. Ya está grabando. Ah, ok. Después habrá que editarlo, digamos, toda esta partecita del Sí, medio. lo edito y quitamos los espacios. Bien, bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Habíamos estado entendiendo los orígenes, los principios, que finalmente es la historia de cada persona hasta el día de hoy, tanto en lo individual como matrimonial, en la sociedad, donde quiera. Todo empieza así, todo tiene un principio. Nada más que lo interesante es que en el huerto del Edén empezó bien y terminó mal. Hoy actualmente todo está mal, pero después todo está bien, ¿sí? ¿Y qué es lo que marca la diferencia? Que se logró así, pues la redención. Y entre eso está todo lo que significa y está dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de la crianza de los hijos, y todo debió haber sido y debió haber pasado el, por el principio esperen, porque dice que está desconectada. ¿Por qué se está acabando mi batería? Me dejan ver tantito, permítanme. Voy a poner pausa. Porque dice que está desconectada mi computadora. Saludo mientras. Bienvenida. Ujú. Qué gusto verla. Qué bueno. Bien, les decía, entonces, todo lo que se refiere al contexto de vida, y fíjense también otro dato interesante. ¿Por qué solo tuvo que ser una persona la que solucionara todo en la parte de la redención? Y no haya sido todo un grupo, ¿no? Todo un conjunto de personas para redimir a las personas. Porque esta persona que es Dios mismo en Cristo, era suficiente una sola persona para redimir en lo individual a cada persona, a cada persona. O sea, la apertura que le dio el Señor para la redención es totalmente individual y aplica a restablecer una comunión personal, una restauración personal, que sea después a un gran grupo, a una gran cantidad de personas, pues eso ya tal vez ocurra a nivel de congregación y aún así, aunque sean muchas las personas, como ahora no sé si han estado viendo los grandes avivamientos que está habiendo a todo alrededor del mundo, ¿sí? En las calles, sobre todo en Estados Unidos, en las calles están las gentes orando y adorando al Señor. Hay una parte donde llevan 19 semanas sin parar de adorar las 24 horas, de adorar y de darle gracias, de alabar al Señor en las calles, en los aviones está predicando gente, están recibiendo a Cristo. Bueno, es una cosa impresionante lo que está ocurriendo a nivel mundial, que eso no es otra cosa más que el aviso de la cercanía del regreso del Señor Jesucristo. Por eso es que está imparable este avivamiento que se está extendiendo y se va a seguir extendiendo en todo el mundo. Y espontáneamente, no hay gente, predicadores que estén al frente que vamos a orar, no, así, de repente, en las calles, en todos lados, donde hay gente, la gente empieza a adorar y a orar y a recibir al Señor. O sea, así nomás. Está pasando ahorita, ahora, en todo el mundo. Ustedes pueden buscar y van a ver cómo yo he buscado y en multitud de países, jóvenes en las calles, desfilando, adorando y orando en las calles juntos, sin música, sin grupos de alabanza, así nada más. Y muchos clamando por el regreso de Cristo. O sea, ya, eso está profetizado, que en los últimos tiempos iba a haber un gran avivamiento. Bueno, estamos en las puertas de esto, ¿no? Estamos en las puertas. Pero mientras nos toca, ahora sí que eso es caminar con la cabeza en el cielo, pero mientras nos toca caminar con los pies en la tierra, a la vez con la cabeza en el cielo, ¿sí? O sea, esa es la conexión
Eso es lo que se establece y eso es lo que ocurrió desde el huerto del Edén con las profecías de la restauración, y nuestra obligación hasta que venga el Señor es enseñarlo, vivirlo y enseñarlo, vivirlo y enseñarlo, y así. Eso es lo que tenemos que hacer. No guardarlo para nosotros, sino estarlo hablando, diciendo, haciéndolo evidencia. Entonces, bueno, por eso es que tenemos que hacerlo de esta manera. Bien, entonces vamos a continuar, y donde nos quedamos la sesión anterior, que estuvimos en el libro del Génesis, en el capítulo 3, y vamos a ver esto, que también lo mencionamos, de dónde surge la mentira, de una sujeción de voluntad de Eva a la serpiente, nace la mentira, que va a ser generacional. Y finalmente por hoy, todo lo que está ocurriendo en la vida diaria está dentro de un contexto de mentira, ¿sí? Porque no es la verdad. O sea, la vida en pecado es un escenario de mentira. Lo auténtico, lo que es verdad, es lo eterno en el Señor. Eso sí es la verdad. Eso es lo que va a prevalecer. Todo lo demás se va a terminar, todo lo demás va a pasar, todo va a pasar por juicio. Entonces es importante que nosotros aprendamos a distinguir. ¿Cómo está, pastora? Qué gusto verla y saludarla. Es un gusto. Que nosotros tengamos una comprensión evidente, como escribió Pablo, que nosotros somos como cartas abiertas, ¿no? Que pueda leer cualquiera en nuestra vida, en nuestra conducta y en nuestra relación, y más en nuestra relación matrimonial, para que sean testigos nuestros hijos, porque ellos son los principales testigos, y los que no tienen ya tendrán, y los que no se han casado ya se casarán, si es que no viene el Señor antes. Bien, pero bueno, estábamos en el capítulo 3 del Génesis, y no recuerdo yo si alcanzamos a ver en el versículo 14, que leímos acerca del que también lo consideramos, lo vamos a considerar en uno de los pactos que vamos a estudiar, acerca de lo que ocurrió con este acontecimiento que se dio desde el versículo 14, en el que el Señor le dice a la serpiente qué es lo que va a pasar, ¿sí? Con él, que tendría que sobrevivir comiendo polvo. No sé si lo vimos eso, si lo comentamos. No llegamos hasta ahí. Ahí vamos a iniciar. ¿Qué es lo que ocurre después de la tentación con la serpiente? Y les comenté que serpiente significa esplendoroso, ¿no? O sea, un ser esplendoroso, y serpenteante es otro significado. Y por acá tengo una imagen que se las quiero mostrar. A ver, sí, aquí está. Rápido se las muestro porque tiene derechos de autor y no conviene que lo vean todos. A ver, espérenme, déjenme, aquí. Vean, esto que está aquí es que sí lo reconoce, ¿no? ¿Qué cosa es? Que es un rayo. Ajá, sí. Para los hebreos, esta es una serpiente también. Este rayo que se ve aquí es una serpiente también, ¿sí? Y esta serpiente, ya voy a quitarla, esta serpiente luminosa, aquí es como se debe de entender en el original hebreo, una serpiente esplendorosa. ¿Por qué? Porque es algo que está en movimiento, es activo, pero es mortal, ¿sí? Es peligroso, es súbito. Cuando un rayo le cae a una persona, súbitamente pierde la vida, como una mordedura de serpiente. Tal vez más rápido es el rayo que la misma animal, el animalito, porque una serpiente de animalito te da tiempo tal vez de llegar a un hospital, pero en la antigüedad no, ahí te acababas. Pero un rayo así de este tipo es, pum, llega y pan, y te acabas. Por eso es que había la similitud
entre serpiente animal y serpiente de rayo. Entonces aquí se manifiesta de tal manera que Eva pudiera verlo. Y cuando ya el Señor ha descubierto que han desobedecido, los llama a cuentas al hombre y la mujer, que ya hablamos de, se ponen hojas de higuera y todo eso. Y entonces en el 14 le dice, el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. ¿Qué está haciendo aquí el Señor con este ser? Lo está degradando, lo está bajando de nivel, porque anteriormente era un espíritu ministrador que estaba al servicio del Señor en obediencia y todos los ángeles que ministraban juntamente con él la adoración, y que eran millones, millones de ángeles. Y pues arcángel, porque debió haber sido un encargado de un ministerio muy grande, tenía un rango y tenía un nivel, no con cuerpo incorpóreo, un espíritu, pero cuando desobedece, entonces es arrojado por tierra, porque no podía estar en la presencia de un Dios santo. Entonces Jesús mismo lo dice en los evangelios, y yo vi a Satanás caer como un rayo, ¿sí? Ahí se está refiriendo, hay rayo, y yo lo vi caer como una serpiente luminosa. Por eso es que se queda lo de serpiente. ¿Y qué pasó ahí? Que Satanás es echado a esta dimensión en la que vivimos, porque no había otra dimensión donde enviarlo, y que no estuviera delante de la presencia del Señor, porque estaba a punto de cerrarse el huerto del Edén. Iban a ser echados de ahí Adán y Eva, y se iba a cerrar las puertas. Iba a haber unos ángeles cerrando con espadas de fuego, así dice, y así lo debamos de entender, y nadie iba a tener ya acceso al huerto del Edén. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. Entonces, al no estar ahí Adán y Eva, ya van a estar cercanos a la serpiente que andaba en el huerto del Edén. Si se acuerdan, no, bueno, no creo que no lo vi con ustedes, pero en Ezequiel 28, ahí está dicho, así justamente. Dice en el versículo 16 de Ezequiel 28, no pierdan Génesis 3, pero vamos a leer Ezequiel 28, versículo 14. Tú, querubín grande protector, antes está la descripción de cómo era su aspecto exterior, pero el 14 dice, tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, o sea, andaba en la misma trono de Dios, ¿no? Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, pues una criatura, hasta que se halló en ti maldad a causa de la multitud de tus contrataciones o de tus ministerios, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, primer pecador en la creación, porque la primera creación fue la de los ángeles, después fue la creación de la creación de la naturaleza, y después el hombre, ¿sí? El hombre y al final la mujer. Bueno, dice, te arrojé, se enalteció tu corazón, corrompiste tu sabiduría. Se enalteció tu querubín, tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Ahí está la descripción. Yo te arrojaré por tierra. Y eso fue cuando el Señor estaba haciendo la creación. La tierra recién la había creado con todo y el huerto del Edén. Estaba a punto de hacer al hombre. Ahí es arrojado por tierra. Y dice, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. O sea, ¿quiénes eran estos reyes? Los señores de la creación. Y está hablando específicamente de algo que desde Adán y Eva, que ya habían perdido su señorío, desde ahí lo iban a empezar a ver, y lo vieron. Y después, por medio de la idolatría, reyes de las naciones lo ven. Hasta hoy lo siguen viendo, y otras cosas. Dice, con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego del medio de ti, el cual te consumió. Y sí, y así es como estaba esta criatura. Y vean cómo también dice en el versículo 13,
lo hice a propósito, empecé a leer ahí para que entendiéramos lo que está en el versículo 13, ahí van a ver que sí estaba en el Edén. En el 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, cornerina, topacio, o sea, muchas piedras preciosas, esmeralda y oro. Los primeros de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, su vestidura, su aspecto externo, no era vestidura que se quitaba y se ponía, ¿no? En las noches, y se iba a dormir y se quitaba eso, ¿no? Y al otro día se lo ponía. No, no, era como una piel, era su aspecto en el cual podía estar delante de la presencia de Dios cuando adoraba. Todo, él y todos los ángeles, él dirigía la alabanza, la adoración a Dios, y cuando estaba haciendo la creación, y siempre, Dios siempre es adorado, eternamente adorado es y ha sido y lo será, es y lo será. Y, y este era el aspecto. Ahora, el Señor no le quitó ese aspecto, porque Dios lo que da no lo quita, excepto cuando hay pecado. Y como este ya era pecador, porque dice que aquí y pecaste, entonces mantiene lo que al Señor conviene que pueda tener Satanás. Fíjense qué interesante, porque él es el tentador, el probador o el acusador de los hermanos, es el tentador, el príncipe de este mundo. O sea, está muy limitada ya su capacidad y su presencia también. Él es unipresente, no es omnipresente como Dios, es unipresente. Solo puede estar en una sola vez y no en todas partes, como Dios. O sea, que eso es lo que él quería. Eso es lo que él quería. Imagínense que hubiera sido así, pero no, no se le permitió. Entonces, este serpiente, y ahí regresamos al capítulo 3, su objetivo principal era destruir al hombre, era acabar al hombre, era al hombre y la mujer, para quedarse él, como ya estaba bajo maldición la tierra, que eso estaba sucediendo en este momento, decía, bueno, yo ya puedo habitar una tierra que está bajo corrupción. Y sí, eso iba a pasar. Y voy a poder acabar, exterminar a la humanidad y yo me quedo como el Señor, al menos del mundo, al menos. O sea, iba a tener su paraíso, ¿no? Y no, y ahí lo frustra el Señor y detiene eso. En el versículo que estamos leyendo 14, lo baja a nivel de bestia. Por eso en las profecías de Daniel se menciona de la bestia y en el Apocalipsis se vuelve a hablar de la bestia, ¿sí? ¿Cuál bestia? Esta que está acá. Esta es la bestia de la que se habla en Daniel. Esta es la misma bestia que se habla en Apocalipsis. Es la misma. ¿Quién es? Satanás mismo. Que pueda tomar forma de hombre, posesionarse, bueno, sí, sí, así como se hicieron otros, puede ser que sí. Dice, y entre todos los animales del campo, porque no había otras criaturas más que animales, menores que el hombre. Entonces, iba a quedar al nivel de animal, porque los animales solo tienen alma, no tienen espíritu. Tienen percepción espiritual limitada, los animalitos comunes que hay, pero no tienen un discernimiento y mucho menos un espíritu humano, no lo tienen. Entonces iba a quedar, hoy está ese nivel. Imagínense que hay gente que adora esta criatura, que la adora y la endiosa. No, ¿cómo puede ser eso? No puede ser, eso es un nivel mucho más inferior que un animal. Digo, eso es una realidad. Y dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, te vas a arrastrar y vas a comer polvo. A ver, ¿qué le está indicando el Señor? Porque él ya sabía su intención. Tú vas a querer destruir al hombre, pero te voy a decir algo. Si tú destruyes al hombre que está hecho de polvo, que eso es lo que quieres alimentarte de polvo o del hombre, quiero decirte que si tú acabas con el hombre, no vas a tener de qué alimentarte. Y al no tener de qué alimentarte, dejarás de ser. Entonces así el Señor preserva al género humano, ¿sí? Y se ve obligado
o se ve obligada la serpiente y todas sus huestes, de no acabar con el género humano, porque si no se les acaba el alimento. ¿Me explicó? Entonces, es una manera como el Señor hasta ahora ha preservado a la humanidad, hasta el día de hoy. Entonces, y dicen, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya. O sea, ya aquí vamos a hacer una reflexión. ¿Cómo estaba la relación matrimonial entre Adán y Eva? ¿Cómo estaba? ¿Bien o mal? ¿Cómo estaba? Totalmente mal, ¿sí? Mal, porque inclusive la manera como trata delante del Señor a su mujer, la compañera que me diste la mujer que me diste por compañera, ni siquiera esposa o como sea, sino ahí como cualquier cosa, ¿no? Me dio del árbol y yo comí, echando la culpa, la responsabilidad de ella. Y dijimos que cuando Eva dice la verdad, puede separarla de la voluntad del diablo, el Señor, y la vuelve a unir a Adán, pero ya bajo una sujeción en la situación de corrupción, ¿sí? Hoy, los matrimonios que no tienen al Señor, el enseñoreamiento del hombre se da de una manera que puede ser por todas las formas y las maneras que pueda haber de violencia, de desprecio, de menosprecio, de maltrato, ¿sí? ¿Qué es eso? Es el primer Adán manifestándose en carne en un varón hoy que es maltratador de su mujer, ¿sí? O sea, tiene la misma actitud de enemistad y de menosprecio y de lo que ustedes se le imaginen, en todas sus variedades y niveles. Y la esposa, en una absoluta falta de sujeción, porque bueno, no se va a sujetar, y sí, paradójicamente sí está sujeta en el sentido de desobediencia al Señor, ambos están sujetos en desobediencia al Señor, ambos, cuando no tienen a Cristo. ¿Me explicó? O sea que espiritualmente ellos están acabados. Y que realmente ahí el concepto de marido es otra cosa. Sí les comenté con lo que es el concepto de marido. Sí, ¿no? ¿Qué arrastra, qué tiene una mujer que está muerta espiritualmente, o sea, inactiva en el reino de Dios, espiritualmente hablando? Un cadáver espiritual, ¿sí? Y si la mujer es nacida de nuevo y se une a un varón que no es nacido de nuevo, que alguien mencionó, me acuerdo que ese yugo es igual, ¿sí? Exactamente, es un cadáver espiritual, porque eso significa marido en el hebreo también, ¿no? O como puede ser paladín y todo lo que dijimos, también es marido, líder, labrador, etcétera. Bien, ahora, ya una vez que el hombre y la mujer empiezan a tener esta situación, hablamos de que tendría dolor o no tendría dolor, etcétera. En el 20, que ya está la tierra bajo maldición y van a ser echados fuera, dice el 20, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y aquí encontramos el primer rol que se menciona en la Biblia, que es el rol de ser madre, ¿sí? Madre biológicamente hablando, anímica, o sea, del alma también. Espiritualmente no, porque el espíritu lo pone el Señor, como lo vamos a ver en el módulo que sigue, que yo le voy a dar. El Señor pone el espíritu del hombre, no lo pone el hombre ni la mujer. El hombre no tiene la capacidad ni la mujer de crear un espíritu, porque en Hebreos dice que Dios es el Padre de los espíritus. Imagínense que nosotros los humanos, en el engendramiento de un nuevo ser humano, en la relación íntima, engendráramos también el espíritu de ese ser por nacer. ¿Cómo sería la situación? No, ¿verdad? O sea, no. Lo único que engendramos los seres humanos es, biológicamente hablando y anímicamente hablando, o sea, el alma, que el alma también tiene una
parte del espíritu, pero el espíritu es fundamental y dado que Dios es creador y no se hace para atrás en sus objetivos, en lo que Él ha decidido hacer, a todo ser humano que nace en la tierra, hoy, cualquiera que sea su raza, cultura, geografía, a todos en el embarazo de sus madres les pone espíritu. A todos. A todos. O sea, que yo sepa, hasta hoy, no ha nacido un ser humano sin espíritu. No ha nacido. Aun cuando sea una persona que físicamente tenga una disfuncionalidad, aunque en el alma tenga un montón de cosas, ¿sí? Mal, pero tiene espíritu. Por cuanto todo hombre y toda mujer tiene espíritu cuando son engendrados, están sujetos a ser redimidos. Sí, Pau. Sí, una consulta, ¿no? Sí. Que es una duda, tal vez, bueno, no sé, por ahí si hay alguna respuesta, pero con el tema de la clonación, Sí. que es un dilema ético, ¿no? De la medicina y que en realidad ya lo están haciendo con personas también. Y o sea, hace poquito sacaron ya un varón pudo engendrar en su cuerpo un bebé, pero en Sí. unas ratas hicieron un experimento hace poquito, Sí, ¿no? sí, Y uno por ahí se pregunta todas esas cosas y dice, ¿no? ¿Cómo Dios ve esas cosas? Y realmente cuando nace este nuevo ser, ¿viene con el Espíritu de Dios? ¿No viene con el Espíritu de Dios? Hasta ahora no se ha podido crear un ser humano. Hasta ahora no. Un animal es un avance científico y que, por cierto, que una oveja que hicieron una clonación que se llamó Dolly, la oveja Dolly, ¿sí? Que vivió poco tiempo y después murió, nació con un montón de defectos. Y todo lo que han intentado hacer con animales no dura, ¿no? Con clonación, ¿sí? Pero estamos hablando de animales, y los animales no duran en tu periodo de vida porque nacen con un montón de defectos y además estériles, incapaces de reproducirse. Hasta ahora, hoy, un hombre no ha podido ser reproducido por clonación. Hubo una secta que dijo que sí, hicieron todo un aparato en internet y anunciaron y avisaron, y era una falsedad, era una mentira, ¿sí? Después los descubrieron, vieron que estaban lucrando con eso y bueno, fueron muy sancionados. Bueno, de hecho, no sé si desapareció, ¿no? Porque después sacaron de que venían de otro planeta y bueno, todo estaban mal. Fueron la burla de todo el mundo y todo. Hasta ahora no se ha podido. Y yo dudo que un engendramiento de ese tipo pueda, que se le ubique espíritu eso, porque entonces el hombre tomaría dominio sobre las cosas espirituales. Bien, entonces, pues hasta ahora, por muy avanzada que esté la ciencia, no se ha podido. Intentan, son solo teorías, y lo han tratado de hacer con animales, pero no se ha podido hacer, ¿sí? Así es que no podemos decir que sí. Ajá. Y bueno, ahí nos quedamos, hasta ahí llegamos, no se va a poder. ¿Ok? Yo casi les aseguro que no va a ser así. Bien, bueno, entonces, estábamos hablando de esto porque Eva es la progenitora y el primer rol de madre, obviamente que engendró de Adán, porque dice en el capítulo 4, versículo 1, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. ¿Se acuerdan que dimos el concepto de lo que era dar a luz? Poner en movimiento, accionar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí ya nace el primer hijo de este matrimonio. Ahora, ¿cómo es que nació Caín? A ver, ¿cómo nació? En el ámbito, vamos por orden. ¿En qué ámbito nació Caín? ¿Qué antecedentes genéticos tenía? Y esto tiene aplicación, y tiene mucha aplicación para este módulo. Mucha. ¿En qué ámbito pecado, nació? fuera del Edén, el pecado, Fuera del Edén, en una tierra bajo maldición. maldición. Hoy, nuestros propios hijos, nosotros mismos y las generaciones que vienen,
¿también nacerán en este ámbito de corrupción? ¿Qué piensan? ¿Que sí o que no? Sí. Sí, Y sí, no sí, nos fuimos a Marte, estamos no, todavía porque acá. Sí. la redención de la creación todavía no sucede, como está ahí en Romanos capítulo 8, que la creación está aguardando la manifestación de los hijos de Dios, para que la creación misma, que está sufriendo dolores, pueda ser liberada de la corrupción, ¿me explicó? Y hoy nosotros como seres humanos engendramos hijos bajo corrupción. Y digo, es muy amplio el término corrupción, abarca muchísimas cosas, muchas. Ujú. Porque interfiere la genética de una raza humana que salió del resguardo y cuidado biológica y anímicamente hablando en un mundo también bajo, o sea, en una tierra o una creación bajo maldición, y entonces el hombre estaba totalmente perdido. ¿Y cómo lo podemos comprobar con lo que pasó con Caín y Abel? Y vean cómo dice el versículo, estamos en el 4:1 de Génesis. Y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad del Señor he adquirido varón. O sea, ya Eva aquí ya tiene la capacidad de reconocer el género. Desde la primer mujer sobre la tierra, la mujer y el varón, que eso hizo Adán cuando reconoce a Eva y que ésta será llamada varona, eso queda instalado en lo más profundo de la conciencia y del discernimiento del hombre, ¿sí? Con Adán fue delante de la presencia del Señor, cuando dijo, y esta será llamada varona, ¿sí? ¿Se acuerdan? En Génesis 2. Y aquí, cuando ya están en la tierra, bajo la maldición de la creación, da a luz Eva, que ella ya está bajo las leyes de la corrupción, y ella reconoce el género de los varones. Entonces, tendría que ser un varón nacido de una mujer que no estuviese bajo corrupción, ¿sí? Al menos en el alma y espiritualmente hablando, con eh, digamos, la presencia de Dios mismo para que fuese engendrado un varón incorrupto. ¿Y en quién fue? En María. ¿Y en quién fue quien lo hizo? El Espíritu Santo en María. Que aunque María tenía la corrupción de cuerpo, pero era una jovencita, era una señorita, se calcula que tendría entre 12 a 14 años de edad. Esa edad tendría María, ¿sí? Que conocía y sabía bien, conocía bien la palabra de Dios, la Torá, asistía a la sinagoga, escuchaba las predicaciones en el lugar donde ponían a las mujeres, y aparte las mujeres eran instruidas por sus maridos, ¿sí? Y además de que no hubiese celebrado el pacto matrimonial. María nunca celebró el pacto matrimonial cuando se engendró a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador de un mejor pacto, ¿sí? Mucho más importante, que es ni más ni menos el pacto del nuevo nacimiento. Entonces, así tenía que ser, y tenía que ser un varón para que se revirtiera la cuestión de Caín. ¿Para qué? Para que cuando Cristo naciera santo, sin pecado en él, de corrupción, absorbiera la naturaleza de Caín en él, en la cruz del Calvario. O sea, de ser como Abel, también con un cuerpo que envejeció, porque Cristo tuvo que vaciarse en forma de hombre, y forma de hombre es que iba a estar sujeto al paso del tiempo. No nació de 30 años de edad cuando inició su ministerio, ¿me explico? O sea, nació de parto de María, pero nació bebito
y fue creciendo en estatura y en gracia delante de Dios y los hombres, por supuesto, caso único, pero fue envejeciendo hasta llegar a los 30 años de edad que empezó su ministerio y llegó hasta los 33 años. ¿Qué significa eso? Que Cristo tuvo que sujetarse al paso de los años como nosotros, pero jamás pecó. Y el pecado es totalmente, o sea, hacerse viejo no es pecado, es consecuencia del pecado. Así, por eso yo me siento bien. Entonces yo no me siento pecador porque estoy haciéndome viejito. No, es cuestión de la primera generación que hubo. ¿Sí? Ahora, en la cuestión del alma, esas son las pruebas que tuvo que pasar el Señor Jesús en su ministerio y tuvo que absorber en todos los sentidos. Tuvo que absorber, con eso era suficiente. Tuvo que absorber el pecado de los padres, de Adán y Eva, y tuvo que absorber el pecado de Caín, de los hijos. ¿Sí? Tuvo que absorber eso. Tuvo que atraerse eso hacia él en la cruz para que fuese transformado. O sea que subió como un Abel a la cruz, Cristo, sí. Y cuando estaba en la cruz, que es maldecido, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero, la naturaleza de Cristo, no solamente que es una naturaleza adámica, sino que también va a ser la naturaleza de Caín, sí, también. Okay. Pau. Diría Luz, me voló la cabeza eso de que Jesús nunca, o sea, perdón, María nunca celebró entonces el matrimonio oficialmente. Hasta que se casó con José. Ah, bien. Y una consulta, ¿no? Porque esta duda me queda. Si Jesús tenía que representar el linaje sin maldición, Sí. por eso es que es engendrado por el Espíritu Santo, pero se está considerando solamente el linaje del varón como el padre, o sea, el linaje de la mujer que María llevaba en su ADN, sí se está utilizando. Entonces, la maldición es como que parece que venía por el varón y no venía por la mujer, o cómo es esa figura, No. A que no ver, me queda muy claro. les voy a dar una buena noticia a las mujeres. Les voy a dar una buena noticia. ¿De dónde fue sacada Eva en Adán? ¿De dónde? El costilla. Del costado. ¿Sí? ¿Y en dónde le clavaron la lanza o la espada a Cristo? En el costado. ¿Y qué salió del corazón de Jesús? Agua y sangre. ¿Qué sale en un parto? Agua y sangre. Cristo, cuando le perfora el corazón, allí se restaura el nacimiento de Eva que fue sacada del postrer Adán del costado, pero con una sangre preciosa, sin mancha, única. Y ahí restaurada la mujer. Está mejor, ¿no? Otra vez, doctor, por favor. ¿Lo puede dictar? Sí, por favor, está muy bueno eso. Sí, O ver y claro. que después lo pase. No, está, fíjense qué tremendo. La mujer fue restaurada. De igual manera, en el postrer Adán, también tuvo que ser sacada del costado, como del primer Adán, en Cristo. Y cuando le abre el costado, que bueno, fue creado de hueso y carne, pero la postrer de Eva tenía que ser mucho más que hueso y carne, tenía que ser el centro de la vida, que es el corazón, donde reside el espíritu. ¿Sí? El espíritu del ser humano reside en el corazón y en la cabeza. ¿Sí? Y ahí cuando a Cristo le está en la cruz y le perforan el corazón, en ese momento sale agua y sangre como en un parto y da luz a dos cosas Cristo ahí. Entiéndase, en una cuestión espiritual, ¿sí? Da a luz a la mujer en una restauración que sale de un varón que tuvo que dar su vida por su mujer, ¿sí? Para contrarrestar lo que dijo Adán cuando dijo, la mujer que me diste por compañera, cuando el Señor revierte
esa expresión de Adán cuando da su vida por su esposa, la iglesia. Y ahí se acaba esa expresión de Adán. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí me siguen? Ya estoy entrando un poco más en detalle. Y cuando sale el agua y sangre, como en un parto, que sale agua y sangre, ¿sí? Sí, dice ahí, la redención de Eva estuvo entonces en el costado de Jesús, sí, allí fue. Tenía que ser en la cruz. Ajá. Entonces ahí la mujer ya queda también restaurada. ¿Me explicó? En el postrer Adán, que tuvo que descender al infierno para que dejara los pecados de Caín. Y que finalmente, ya hablaremos algún día de que es esa marca que le pone el Señor a Caín. ¿Se acuerdan que le dice Caín? Cuando dice, no, es que cualquiera va a matar, dice, no, yo te voy a poner una marca. Ahí llegaremos a la otra clase, yo creo, a hablarles acerca de ese punto. Porque ahora las marcas que traemos son las de Cristo en nosotros, la del postrer Adán. Si es que hemos sido juntamente crucificados con él. Como lo dijo Pablo, yo traigo las marcas de Cristo en mí. ¿Sí? Así es. El varón hoy redimido, nacido de nuevo, trae la marca en su costado de que su mujer ha sido redimida también. Siempre y cuando la mujer sea redimida, al varón inmediatamente trae ya una marca ahí, que la simbolizamos por medio del pacto matrimonial en Cristo. Hay muchas cosas que hablar de todo esto, pero ahí fue redimida la mujer, ¿sí? Claro, que quedó listo todo, la cuestión, y el gran, enorme paréntesis que habría entre la redención, ¿sí? Perdón, entre la salida del huerto del Edén y hasta la redención, hay un enorme paréntesis que tuvo que hacer el Señor, que eso lo vimos en la institución de la familia a través de los pactos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Que tuvo que hacerse el pacto de Abraham, el pacto de David, el pacto de Ezequías, el pacto de los puros reyes, ¿no? Casi todos ellos, el rey de los niños, el rey niño, que fue, ay, se me fue el nombre ahorita, bueno, de ese rey. Josías, ¿no era? Josías, qué bueno, gracias, ese. Todos esos pactos quedaron como corte de pacto que se cumplieron en el ministerio y en la cruz. Pero el único que lo podía hacer una naturaleza incorrupta, que fue Cristo Jesús. Por eso dice una profecía que se dio, dice, o sea, el varón de Dios, o sea, que es Cristo, jamás verá corrupción y ningún hueso de él será quebrantado. ¿Se acuerdan? Esa es una profecía. A los ladrones sí les fracturaron las piernas cuando morían, todavía no morían. Entonces la ejecución romana era que para que se muriera rápido un crucificado, porque a veces tardaban días en morirse, porque se estaban asfixiando, pero alcanzaban a respirar poquito hasta que se les reventaba el corazón, les fracturaron las piernas a los dos ladrones que estaban a los lados de la cruz de Cristo. Pero a Cristo, cuando se acercaron a él, los verdugos vieron que ya se había muerto. Por eso no le fracturan las piernas para que se muriera por asfixia, sino que lo que hacen es hacerle una prueba de ellos, de los romanos, ¿no? Y dicen, bueno, ya está muerto, pero para asegurarnos, porque si no, aunque se las hubieran fracturado y alguno sobreviviera, para que no hubiera dudas de la muerte del reo, entonces le perforaban el corazón al que estaba crucificado. Que eso es lo que hicieron con Jesús, ¿sí? Pero bueno, fue el cumplimiento de varias profecías. Hubo cerca de 48 profecías que se cumplieron en la redención desde la aprehensión de Cristo hasta su resurrección. Cerca de 48 profecías. Imposible por la lógica que se hubiesen dado tantas casualidades. No todas sucedieron. Entonces, este proceso de redención
que fue totalmente en el ámbito de lo espiritual, nos queda a nosotros hoy en el ámbito del alma, nuestra redención del alma, que se llevó a cabo en el huerto de Getsemaní. Ahí es donde ocurrió la redención del género humano en el huerto de Getsemaní del alma. Y la única que está, y esto es a través del proceso de una vida de santidad. La vida de santidad es la evidencia de que hemos sido redimidos en nuestra alma. Nuestras emociones, nuestras inteligencias, es cuando adquirimos la mente de Cristo, es cuando acabamos con las obras de la carne, que uno de los temas que vamos a hablar en este módulo es el gran valor de la circuncisión de Cristo. Tiene un enorme valor la circuncisión de Cristo. Ahí la vamos a entender, que tiene que ver con este módulo. Y la redención de nuestro espíritu se hizo en la cruz, cuando todo lo que ocurrió y la resurrección del Señor Jesús. Por eso hoy, cuando una persona recibe a Cristo con entendimiento, con fe, creyendo, que se le da el mensaje de salvación, y dice, yo sí creo que Cristo resucitó, murió en la cruz por mí, resucitó, y una persona lo confiesa, en ese momento, en ese mismo instante, y es instantáneo, nuestro espíritu es regenerado, recreado, y nacemos de nuevo, que lo correcto es que nazcamos del cielo, o sea, del Señor mismo. Y ahí nos remite, en ese instante somos remitidos en lo personal, porque pues era una sola persona, Cristo el que estaba en la cruz, ¿verdad? Entonces esto es personal, una sola persona. Por eso cuando una sola persona, que es usted, yo y todos los que estamos aquí, personalmente decimos, yo creo que Cristo murió por mí en la cruz y todo lo que eso tiene, es individual. Pero a la vez, el Señor Jesús lo hizo para toda la humanidad también, porque ahí cabe toda persona, de cualquier geografía. O sea que a la vez que es personal, es global. ¿Sí? Y eso solo Dios lo puede hacer. El único que lo puede hacer es Dios. Nadie puede hacer eso. Nadie puede, ningún ser humano le puede otorgar la salvación a otro ser humano. Y si lo tratan de hacer es, o es mentira, es falso, o es por obras y de nada sirven. Son obras muertas. ¿Ok? En el matrimonio, en la relación matrimonial, debe de ocurrir algo, que se deben de acabar las obras de la carne para que de esa manera vengan el fruto del espíritu en la relación matrimonial, y los solteros se van preparando y se van entrenando en dar fruto en el espíritu para que cuando ya estén presentes se encuentren con quien el Señor ha asignado, que será su compañero, su compañera, su esposo y esposa, para que teniendo ambos frutos del espíritu, pues ya está completo esa dupla, ¿no? O sea, ese matrimonio es obra de Dios también. Y no mezclarse con alguien que está muerto en el espíritu. No se puede. Dice, sí, Brenda, está bien, está bien. ¿Me explicó? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, bien, bien. ¿Todos bien? Ok. Ok. Bueno, ahora, una de las cosas que también son importantes en el 4:2 del Génesis, porque ahí estamos. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas. Por eso hoy Cristo, o en su ministerio, se reconoce también como el buen pastor. Adquiere el oficio de Abel. ¿Por qué? Porque Abel, aunque ya estaba bajo una naturaleza de corrupción, ¿sí? Pero murió en la inocencia, murió siendo agradable ante los ojos del Padre. Así el buen pastor también busca sus ovejas y las ofrece en sacrificio. Y así nosotros somos sacrificio vivo y agradable delante de Dios, porque el buen pastor nos lleva al sacrificio, a morir nosotros mismos en la cruz del Calvario. ¿Cuándo el buen pastor nos lleva a nosotros al sacrificio, sus ovejas? ¿En qué momento será? A ver, ¿en qué momento piensan ustedes
que el buen pastor nos lleve el sacrificio a cada uno de nosotros. Hoy sí estuvo la clase muy complicada. A ver, si no, 1, 2, 3, se los digo. Cuando decimos, yo creo que murió por mí en la cruz, en ese momento el Señor dice, ok, entonces ven, te llevo, y nos lleva con Él a la cruz, y en ese momento somos sacrificados en Cristo como ovejitas, ¿sí? Y el buen pastor ahí nos llevó como sacrificio. ¿Ok? Miren, es indoloro. Qué Dios de amor tenemos, ¿verdad? Que nos lleva al sacrificio y no nos duele. Pero hay que valorarlo. Hay que valorar eso. Pero sí, Él tomó nuestro dolor. Eso dice las profecías de Isaías 53. Que Él llevó todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados. Y Él sí sufrió los dolores de la cruz para que nosotros no los tuviéramos en ese sacrificio. ¿Ok? Eso es impresionante. O sea, que eso es una evidencia de un Dios que es amor. ¿Sí? Sí, ¿Qué versículo dijo recién de la profecía? Isaías 53. Ese fue el que dije. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, imaginen ustedes que Adán y Eva tienen a su primer hijo, Caín, en una tierra bajo maldición, y que recientemente el Señor había librado a Eva de la sujeción del diablo, de que Adán había hecho una especie de rechazo para con Eva, porque él sí supo, fíjense bien, Adán sí supo que su mujer, espiritualmente hablando, le había sido infiel. ¿Por qué? Porque su mujer dio a luz a la mentira cuando adultera con el diablo. ¿Sí? Entonces, el adulterio también tenía que ser llevado a la cruz del Calvario. Y ser redimidos también los que han creído el mensaje de la cruz en el Evangelio, ser redimidos también en esas situaciones. Y cuando eso se comprende en un matrimonio que ha habido adulterio y se comprende la profundidad de esto, entonces dice, yo creo que el pecado de adulterio que cometí o el pecado de adulterio que hicieron contra mí, yo creo que fue llevado a la cruz del Calvario por Cristo Jesús y creo que me ha perdonado y lo perdono o la perdono, como quiera que sea el caso. ¿Qué prueba hay de eso? Lo que pasó con María, la mujer de Magdala, porque ella estaba posesionada por 7 espíritus malos. ¿Se acuerdan? Igual que Eva fue posesionada, porque eso fue lo que ocurrió con Eva. Eva fue posesionada por el diablo. ¿Me explico? Pero pues era el mero jefe. Y a lo mejor la mujer de Magdalena tenía 7 diablillos ahí comunes y corrientes, ya, ¿no? Pero Eva no. Eva fue posesionada. Y esto es poseída, posesionada. Es lo mismo, por Satanás. Por eso Adán lo supo. Por eso es que la trata tan mal, ¿no? ¿Qué hubiera tenido que hacer Adán? Así, de inmediato, cuando va ella y le dice que comiera, le lleva el fruto y se lo ofrece, y Adán reconoció el fruto. ¿Qué tendría que haber hecho Adán? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Arrepentirse. Él y llevar, o sea, no comer el fruto, arrepentirse y llevar a Dios la situación, ¿no? Tal cual había pasado, asumiendo la responsabilidad, digamos, ¿no? Sí, por eso, por cuanto recibió la orden Adán de que no comiera el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, acuérdense, les dije,
Eva todavía estaba dentro del cuerpo de Adán. ¿Sí? Pero ahora la mujer ya había sido sacada. Pero está bien. Ya habían celebrado el pacto matrimonial. Está bien. Ya lo estaban. Era la mujer de su pacto. Entonces, muy bien podía haber recurrido a Adán, porque eran una sola carne, e interceder por su mujer y pedirle perdón intercesor, un perdón de intercesión al Señor, y en la soberanía y decisión del Señor estaría otorgarle el perdón o no a Eva, o desaparecerla y darle otra, pero eso no lo iba a hacer el Señor, porque el Señor es creador, no destructor. ¿Me explico? Hubiera perdonado a Eva, porque el amor todo lo cree, todo lo soporta, todo lo perdona. Y eso nos lo enseña Pablo, del amor, y el amor, Dios es amor. Entonces lo hubiera perdonado. ¿Pero qué hizo Adán? Préstamelo, sí, yo también como. Ahí estuvo el problema. Por eso el Señor le recrimina y le dice, por cuanto obedeciste, o sea, te sujetaste tu voluntad a la voz de tu mujer, y eso ahí lo hemos leído, que le dice en el 17, 3:17, por cuanto obedeciste, y obedecer es sujetarse, igual que como nos sujetamos al Señor, así se sujetó Adán a una mujer posesionada por el diablo. ¿Sí? Y fueron una sola carne, eran una sola carne. Pero aquí ya Eva era un solo espíritu con el diablo. Era grave. Por eso es que el Señor tiene que desligarla. Y como fue algo espiritual, solamente iba a ser algo espiritual. Y la tiene que desligar o separar de la unión que se hizo entre Eva y el diablo, ¿sí? ¿Y cuando ocurre eso? Y tenía que salir de Eva, cuando Eva dice la verdad. ¿Sí? Lo dijimos, cuando ella dice, es que la serpiente me engañó, y ahí dijo la verdad. Pero tenía que salir de Eva. Por eso hoy la confesión de salvación sale del que va a formar parte de la iglesia, de la postrer Eva. Tiene que salir así, por fe. Yo creo que el Señor me dice, ahí es lo mismo que hizo Eva, cuando le dice al Señor, cuando ella está, ¿sí? Entonces, cuando hoy, hombre o mujer es igual, porque todos descendemos como humanos de Eva, ¿no? Y de Adán y Eva. Y cuando hoy una persona dice, porque lo cree y lo confiesa, y lo dice hasta en voz alta, yo creo que el Señor Jesucristo me salvó, me murió por mis pecados, etcétera, etcétera, ¿sí? Es lo mismo que hizo Eva cuando dice, el diablo me engañó y me extravió en mis sentidos. Es lo mismo. Y entonces ahí el Señor, ¿qué es lo que nos hace a nosotros hoy? Cuando decimos esa expresión. Yo creo que el Señor Jesús, ¿qué pasa con nosotros? ¿De qué nos separa? Nos traslada de reino, Dios, ¿no? Es como que nos... De las de las tinieblas a la luz. al de la luz, y quedamos espiritualmente nacidos de nuevo en el espíritu, sin ninguna evidencia de presencia demoníaca. ¿Que tenemos secuelas? Pues sí. ¿De que seguimos rodeados de un ámbito donde todavía hay este tipo de influencias? Pues también. ¿Me explicó? Pero nada más. ¿Sí? Ya depende de qué tan transparentes y honestos fuimos en esa confesión. Pero bueno, el Señor no juega con eso. Y el amor todo lo cree. Y cuando nosotros lo decimos de veras, del corazón, yo creo que el Señor me salvó, pues el Señor, que es amor, lo cree. Lo cree. Dice, yo creo que lo que tú me dices es cierto. Así es que te saco de las tinieblas y te traslado al reino de mi Hijo. Y Cristo, bienvenido. Y nos hace partícipe del sacrificio en la cruz. ¿Sí me explico? Por eso es importante que sí se diga a una persona que
cree y acepta el sacrificio de Cristo en la cruz, que es el mensaje del Evangelio. Y hoy eso se está dando en todo el mundo, en este avivamiento mundial que está habiendo el día de hoy. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante lo que ocurrió al principio? ¿Por qué tenemos que, y nos hemos detenido tanto? Este módulo prácticamente el 80% está dentro de este ámbito, del huerto del Edén. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, regresamos al capítulo 4. Dice el versículo, nos quedamos en el 2, 4:2. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Caín vuelve a hacer el trabajo que hacía su papá en el huerto del Edén. ¿Sí? Labrador de la tierra. Pero ¿qué diferencia habría entre su papá Adán y Caín? ¿Qué tipo de tierra era la que labraban? ¿Qué diferencia habría? El esfuerzo que tenía que poner porque la tierra era dura y árida. Fíjense. Estaba bajo maldición. Exacto, que Estaba bajo maldición. Adán, exacto, Adán labraba el huerto del Edén en una tierra bajo bendición. Pero la primera generación de Adán, que fue Caín, labraba la tierra igual que su papá, porque él enseñó a hacerlo, él enseñó, pero ya una tierra bajo maldición. Entonces, como le salía mal, porque ya existía la maldición que le dijo el Señor a Adán, y la tierra la vas a trabajar, pero por tu causa la tierra ha sido maldecida y espinos y cardos te producirá. Y tendrás que ganarte el pan con el sudor de tu frente. Te va a costar mucho esfuerzo. Entonces, imagínense qué situación del alma tenía Caín cuando labraba la tierra y le diese miserias. Porque eso era lo que pasaba, que eso era lo que cosechaba. Cosas feas, o sea, bajo maldición. Y eso es lo que le llevaba de ofrenda al Señor. Por eso es que al Señor no le agradaba la ofrenda de Caín. En cambio, ¿qué llevaba Abel en sacrificio al Señor? Una oveja. Dice que la más gorda, ¿no? Dice, fíjense, porque esto tiene que ver en el contexto de familia, resultante de la intimidad matrimonial, tiene que ver esto también. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, y eso fue buenísimo, que ofreció un primogénito de las ovejas. Y como él no tenía pecado más que la maldición de su padre adámica, pero la intención de su corazón era ofrecerle lo mejor, y lo mejor, dice acá, dice, Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ella. ¿Y qué tenía que haber hecho Abel para engordar a las ovejas y que le diera el primogénito? O sea, una mamá gordita, bien alimentada, y que, o sea, muy llenita, muy de alto nivel la ovejita, cuando diera luz a su primera ovejita. Pues fue lo que pasó con Eva, con esta María, que estaba bien alimentada en el espíritu, como para que pudiera escuchar la voz del ángel, ¿sí? Una ovejita bien alimentadita, y para que pudiera dar a luz a una oveja primogénita. ¿Quién fue? Cristo Jesús. ¿Sí? O sea, no fue nomás así porque sí, lo que está aquí escrito. Como les he dicho, todo tuvo una razón de ser. ¿Ok? ¿Vamos bien?
Por eso es que le agradó al Señor, porque él ya había visto la redención de su hijo, en su hijo, del buen pastor, pero a la vez también oveja. Ujú. Entonces, por eso fue importante. En cambio, tal vez, ¿qué hubiera hecho Caín? Porque vean lo que dice, pero no miró, 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, o sea, se molestó, se enojó, se frustró. Ensañarse, o sea, que se ensañó Caín, es que se frustró. ¿Por qué nunca todo lo que hago y al Señor no le gusta? ¿Por qué si le llevo los frutos que yo creo que son los mejores, aunque estaban todos feitos? Porque era una tierra bajo maldición, o sea, que a lo mejor daba unas frutas gigantescas y le llevaba, bueno, la que sobraba, esa que se cayó, esa tiene un gusano, pues se lo quito y se lo llevo, qué sé yo, ¿no? Pero no le agradaba al Señor, porque era el fruto de una tierra bajo maldición. En cambio, Abel, la diferencia de Abel, es que le llevaba una oveja que tenía vida. Porque una fruta o el fruto que fuese, cuando lo cortas, ¿cómo está ese fruto? Pues muerto, ¿no? Exacto, porque se corta de la rama y ya está muerto ese fruto. Por más fresco que sea, por muy fresquito que sea, ya está muerto. En cambio, Abel, cuando llevaba la ovejita delante del Señor, la sacrificaba y se la ofrecía al Señor. Vivo, un sacrificio vivo y agradable delante de Dios, como está en Romanos 12, que así somos. Sí, Brenda. A ver, yo también pienso un poquito que en la labor de alguien de la tierra también tiene que ver con su propio esfuerzo, el esfuerzo que él hacía. Obras Y humanas. exactamente, obras humanas. En cambio, Abel vio el sacrificio, ¿verdad? Vio realmente lo que pasó fue que él vio a Cristo en esa oveja que se entregó como ofrenda al Padre. Pero ahorita nunca lo había visto así como lo planteaste, de verdad que la tierra estaba bajo maldición y tenía que ser terrible el trabajo que Caín hacía. Pero además de ser humano para presentarle algo a Dios. Y eso creo que hoy obviamente todos sabemos que el Señor no recibe nuestros esfuerzos humanos, sino el sacrificio de su, ¿verdad? Porque nos ve a través de... Y Pablo Entonces, lo dice, porque ¿quién es el que da el crecimiento? Y Pablo Dios. lo dice, Dios es el que da el crecimiento. ¿Y quién hacía crecer a las ovejitas? Pues Dios. Por eso cuando le llevaba la más gordita de todas, Abel, dice, mira qué bonita me salió esta ovejita que yo inventé. Mira, y yo la hice crecer gordita y me la traes a mí. Sí, Señor, aquí está, viva y aquí te la regreso, Señor. Mira, aquí está el sacrificio, ¿no? Que debió sacrificarla porque la oveja, que también asume el Cristo de Nazaret, el Jesús de Nazaret, perdón, el Jesús de Nazaret es el equivalente del Abel de Adán y Eva. Entonces, ahí es cuando el Señor lo recibe con agrado, eso porque el que daba el crecimiento a la ovejita, o sea, que tuviera su vida, la ovejita, era Dios. Claro, tenía la responsabilidad de alimentarlo, Abel. Sí, Luz. Adelante. No sé si será verdad o no, pero escuché que había una historia en uno de los supuestos libros perdidos de la Biblia, que es el libro de Enoch, donde habla de que Adán y Eva lo que hacían todos los viernes cuando caía el sol. Te congelaste, Luz. A ver, esperemos que le vuelva Era a el que decir. ofrecían un cordero a Dios. Dios les había mandado aquí. Ya, ahí está. ¿Se escuchó? Sí. Y bueno, Sí, perfecto. y como Vuelve que a Dios les había repetir. pedido que hicieran eso. No sé si será verdad o no, pero si fuera verdad, yo creo que la razón por la que Dios no aceptó la ofrenda de Abel
digo de Caín, fue porque aunque él dio su mejor esfuerzo en arar la tierra, no era lo que Dios le había pedido. Dios le había pedido, Dios quería un sacrificio vivo, con sangre, Sí, para tomar la culpa del pecado, y que sus esfuerzos no sí. iban a ser suficientes Está para bien. tomar la ¿Eh? culpa del pecado. En un aspecto profético también, claro. Exacto, y yo creo que eso hace un ejemplo, como decía Brenda, también de los esfuerzos propios, las obras muertas y la gracia. Sí, Eso, sí, concuerdo mucho sí, con lo que dijo Brenda. sí, 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 exactamente. Y eso fue exactamente lo que ocurría con Caín y Abel, ¿sí? Ahora, aplicado a la intimidad matrimonial, que ya hablamos de lo que era el corte de pacto y hablamos de todo eso, ¿sí? También el fruto que se ofrece, que es el engendramiento de un hijo, es un sacrificio de sangre que se le ofrece al Señor. Cada nacimiento de cada bebé. Porque no solamente hay derramamiento de sangre de la mamá, ¿m? También hay derramamiento de la sangre que no es exactamente del bebé, pero sí es parte que está en el cuerpo del bebé cuando se corta el cordón umbilical. ¿Sí? Cuando se corta el cordón umbilical en un bebito recién nacido, esa sangre que queda en el cordón, aunque pertenece a la mamá, nunca pasa la sangre de la mamá al bebé, pero ya se lo lleva el cuerpo del bebito en esa cosita de cordón. Es del bebé, porque está en el cuerpo del bebé, que ya está separado de la mamá. Y esa poquita sangre que trae, que ya está en el cuerpo del bebé, que después se va a secar y se va a caer, esa es la ofrenda de Abel para el Señor, de esa pequeña ovejita. Por eso los nacimientos de los niños son y están dentro de un terreno sagrado. ¿Sí? ¿Ok? Esto es algo nuevo que les estoy diciendo. Pero es hermoso. Es hermoso. ¿Sí? Y esa quedó como instituida como, ¿cuál es la marca de Abel? El ombligo. El ombligo es la marca de Abel. ¿Sí? Entonces, eso está muy bueno. Muy bueno. Que eso habla de que cada ser humano que nace es agradable cuando nace delante de los ojos de Dios. Como quiera que haya nacido, trae la marca de Abel. Uf, qué bueno está eso, ¿no? Sí, ¿vamos bien? Tremendo, ¿no? Tremendo. Y eso a nosotros nos da un montón de cosas como para justificar los módulos que siguen, ¿no? La administración al espíritu de los bebés. Wow. Y aquí está Debbie y Pablito lo van a practicar en vivo y a todo color. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Pero es sensacional eso. Pero bueno, sigamos, porque ya estamos llegando al término. Dice, por eso es que el Señor le dice eso a Abel, y ahora ya quedó claro todo este pasaje, ¿sí? En el 6 dice, entonces, el Señor le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué te has frustrado? ¿Por qué te sientes mal? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Es decir, ¿por qué estás enojado, sí, furioso, ¿no? Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, o sea, si haces el bien, vas a ser exhibido porque haces el bien. Dice, pero, y si no hicieres bien, pues el pecado está a la puerta, porque hay algo que te impulsó a tener esta frustración y este enojo. O sea, le está dando la oportunidad a Caín, como se la dio a sus papás también, que es aquí cuando surge y sobre la tierra el proceso del arrepentimiento, según Dios y según el mundo, del cual habla el apóstol Pablo. Desde aquí sale. Pero el arrepentimiento de Caín no fue según Dios, sino fue
según el mundo. Porque dice, el pecado está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás del pecado. O sea, vas a absorber el pecado, porque si no te arrepientes, vas a absorber el pecado y lo vas a llevar sobre de ti. Y ese pecado te va a repercutir en gran manera, porque es algo espiritual, ¿no? Porque ya el Señor, oiga, ¿qué iba a saber de la Biblia Caín si ni había? ¿Y por qué le está mencionando el Señor algo que está en la Biblia, que hasta lo encontramos en todo el en el Antiguo Testamento, de lo que es el pecado y todo? Y aquí lo está diciendo con el primer hijo nacido en la tierra, y el Señor ya le está hablando de pecado. ¿Cómo está eso? ¿Se dan cuenta que el pecado no es una invención de los evangélicos, de los cristianos, ni de la cultura judeocristiana, sino que esto compete a todo el género humano? O sea que por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gracia de Dios. Es clarísimo eso. Pero ¿cómo por cuanto todos pecaron? Pues sí, pues desde Caín. Y el llevar ese pecado, del cual, como dice aquí el Señor, el pecado se va a enseñorear de ti. O sea, va a ser, tú vas a ser el que maneje la administración del pecado. Le está diciendo, pero te puedes arrepentir. Entre líneas le está diciendo, tiene la posibilidad de dejarlo. Que esto va a ser solamente a través de la redención. Y luego sigue diciendo en el 8, y dijo Caín a su hermano Abel, fíjense lo que sale de Caín. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Le quitó la vida a su hermano. ¿Sí? Fíjense, qué tremendo. Porque hay dos escenarios terrenales. El campo y la tierra. ¿Sí? El campo y la tierra. ¿Qué labraba Adán? ¿El campo o la tierra? En el huerto del Edén, por supuesto. Pero ¿qué labraba? ¿El campo o la tierra? Se las digo porque estamos soplando mucho tiempo. Lo dice ahí en el que el huerto del Edén era un campo de labranza. No, un campo. Era campo. ¿Sí? Pero cuando Adán, ahí está desde el capítulo 2 del Génesis, ¿sí? Versículo 5, Génesis 2:5, ahí está. Ahí está la diferencia. Toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, ¿sí? O sea, primero hubo campo y después tierra, ¿ok? Y vean lo que dice en el versículo, cuando tiene enfrente a Caín, en el versículo, a Adán, perdón, 3:18 de Génesis. Espinos, no, en el 17, perdón. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. La tierra, no el campo, sino la tierra. Pero no habla del huerto del Edén, ¿no? Sino habla de lugar de labranza donde Dios iba a poder bendecir esa tierra para que fuese campo. ¿Ok? Pero ahí vamos a ver cómo está eso. Y luego dice, porque dice después, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, vas a comer de la tierra bajo maldición todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ah, ok. A ver, entonces sí había tierra y campo, pero iba a haber un campo que alimentaba y una tierra que también, que era una tierra fea, bajo maldición. Esas dos cosas iba a haber.
¿sí? Y vean qué hace Caín. Cuando se lleva Caín a su hermano, ¿a dónde se lo lleva? ¿A la tierra o al campo? Dice en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y allí le quitó la vida. O sea, derramó la sangre de un inocente en una tierra fértil. Que de ahí sale la enseñanza que hace el Señor de el buen sembrador, el buen sembrador, del sembrador que siembra en tierra, en piedras, o entre espinas y cardos, o en tierra fértil. El que siembra en piedras, en pedregales, es lo que hacía Caín. El que siembra en tierra con espinas y cardos es Caín. Pero el que siembra en tierra fértil es, que ahí es donde debería haber sembrado Caín, perdón, y no sembraba ahí. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué significa esto? Que ese campo, y esto es algo espiritual, hasta hoy sigue existiendo. ¿Y cuál es ese campo que sigue existiendo hasta el día de hoy? Todos los corazones que reciben la palabra de salvación con gozo en sus corazones, que da fruto y nace de nuevo ese neófito en la palabra. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se dan cuenta cómo había una gran diferencia? Pero lo grave de esto es que Caín, con engaños, el engañador, que es lo mismo que hace el diablo, le quita la vida a su hermano en el campo fértil. Ahora, ¿qué pasó con Cristo en la cruz? ¿Quién lo llevó a la cruz del Calvario? ¿Su hermano? ¿Caín? Sí, hayan sido hebreos o hayan sido romanos, hayan sido lo que sea. Los llevan, lo llevaron al campo fértil. ¿Por qué será un campo fértil? ¿Por qué fue fértil? Porque fue regado con la sangre de Cristo, que asume el lugar de Abel. ¿Sí? Y ese campo fértil regado con la sangre de Cristo es el evangelio que ha de prosperar y dar fruto por la predicación de la palabra. ¿Ok? Que aquí ya se siente, ya el Señor ya está empezando a preparar el escenario de la redención. A lo mejor está muy complicado, sí, estuvo complicada la clase de hoy, no sé si estuvo complicado hoy, pero bueno, sí, ¿verdad? Bueno, pero la pueden volver a escuchar. Sí, pero se dan cuenta cómo todo tiene una razón, no hay nada ocioso escrito en la Biblia, nada, ni una coma. Por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, ni una jota, ni una tilde pasará inadvertida. Todo tiene un porqué. ¿Ok? Ahora vean, seguimos la lectura. Dice en el 9, vean cómo está la situación. Y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Como le preguntó a Adán y Eva, ¿dónde estás tú? Que están escondidos atrás de un árbol, ¿se acuerdan? Lo mismo hace con Caín. ¿Dónde estás tú? La misma pregunta. Dice, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, negando la hermandad. Por eso los hermanos de Cristo lo rechazaron. Y es cuando es redimida y absorbe el rechazo de los hermanos de Jesús sobre él. Esto que dijo Caín. ¿Sí? O sea, que el rechazo que seguía hasta ahí, hasta los hermanos de Cristo, de Jesús, hasta ahí seguía, y Cristo absorbe ese rechazo sobre él, de esto que hizo Caín. ¿Sí? Y luego dice, él le dijo, ¿qué has hecho?
La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y hoy, ¿clama la sangre de Cristo hoy desde la tierra? Sí, hasta hoy sigue clamando por todos aquellos que han muerto por causa del nombre de Jesús. Esa misma sangre de los Abeles que han muerto, sigue clamando. Abraham. Pastor, con lo que respecto dijo hace un ratito el rechazo del hermano, hacia los hermanos. Con respecto a cuando le preguntan, cuando la madre de Jesús y sus hermanos lo buscan, y viene una persona y le dice, tu madre y tus hermanos te andan buscando. Y él le dice, todo aquel que me sigue es mi madre, es mi padre y mis hermanos. ¿Es por esto? Sí, en parte. ¿O Y es parte de...? en Juan 7 habla del rechazo de los hermanos de Jesús. Ahí bien. en Juan 7. Perfecto. Ahí está bien. Gracias. Bien empleado. Bueno, vamos terminando. Entonces, del 11 dice, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir la mano de la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín al Señor, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió el Señor, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Y de eso vamos a hablar la clase que sigue, la marca de Caín hasta el día de hoy. Que todo matrimonio, cuando engendra hijos, tiene que excluir esa marca de sus hijos. ¿Sí? Pero ya veremos cómo es eso. ¿Ok? Bueno, pues hasta aquí le vamos a dejar. Sí, para la grabación.